El mensaje de la cruz es el mensaje más importante dado por Dios hacia el hombre para favorecerle en cuanto a su condición de pecado y la posibilidad de darle perdón y salvación, pero muchas veces tan difícilmente aceptado. ¿Por qué? En su razonamiento, el hombre lamentablemente considera varias opciones antes de poder considerar la opción que Dios nos da y la única para poder salvarlo. En la lección de hoy día vamos a ver cómo Pablo se enfrenta ante un razonamiento que tenían los griegos y un problema que tenían los judíos en la iglesia en Corinto, y cómo él les explica de que la única posibilidad de poder llegar para el hombre a alcanzar la salvación es a través de la predicación de este mensaje que para ellos era una locura. Es nuestra lección de hoy día aquí en Un Momento con Dios. El pasaje de hoy día se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 25. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. En primer lugar, hay que considerar un poco, para poder analizar mejor este pasaje, el contexto en el que se encuentra la iglesia ahí en Corinto. En primer lugar, ellos son griegos. Eso quiere decir de que son personas que viven constantemente en el razonamiento, en la filosofía. La sociedad griega se caracterizaba por las largas pláticas en las que, por diferentes razones, argumentaban y consideraban muchas cosas para poder encontrar sentido a las cosas de la vida. Y obviamente para ellos era parte de su cultura el enfrascarse en grandes conversaciones en donde la lógica humana obviamente encajaba dentro de los pensamientos de ellos. Pero hay que entender algo aquí que es muy importante. Obviamente, dentro de esa lógica, y que el hombre sí, gracias a la voluntad de Dios, ha recibido gran capacidad de pensar y de reflexionar, aún así el hombre es limitado en cuanto a esa capacidad. En primer lugar, por ser personas finitas. No somos omniscientes y no somos completamente sabios. En segundo lugar, al estar en la condición de pecado, nuestro pensamiento está obstruido por esa característica que a veces limita y lleva al hombre a razonamientos que no son apropiados, que no son correctos. Entonces el hombre estaba muy limitado para poder analizar correctamente el plan de Dios. Además, pensaron un poco en que para ese tiempo el imperio romano, que gobernaba alrededor de toda la tierra conocida, se tenía como castigo a la crucifixión, uno de los métodos más cruentos en el que se aplicaba para poder dar castigo al malhechor. Entonces, el morir en la cruz era un acto vergonzoso de deshonra. Entonces, dentro de la mentalidad y de la lógica humana, no tendría sentido de que una persona tenga que morir de esa manera para poder ayudar a otro a salvarse.
porque entonces no encajaba dentro de ello. Entonces para ellos era difícil entrar en razonamiento propio. Para el judío, porque obviamente Pablo visitó a la iglesia, pero antes de comenzar su obra con los griegos, él visitó a los judíos que se encontraban en la sinagoga ahí en la ciudad de Corinto. Para ellos era difícil, en cambio, poder aceptar el mensaje de Pablo, y ellos demandaban señales. El judío siempre ha sido un ser incrédulo. Le ha costado mucho aceptar el mensaje de Dios. Siempre han demandado señales, porque desde el inicio mismo, el mismo Señor enviaba a través de los profetas prodigios, les daba señales, hacía milagros, que les daba esa autoridad al profeta del mensaje que venían trayendo. Tenía la autoridad dada por Dios. Pero vemos nosotros, por ejemplo, en la misma vida de Jesucristo, cuando Él estuvo aquí en la tierra, los judíos que estaban ahí en Judea reclamaban del Señor Jesucristo señales. Y Él les dijo: generación perversa, ¿hasta cuándo demandaréis por señales? Y Él les negó dar señal. Así es de que nosotros nos damos cuenta que esto era parte de la cultura judía. Entonces ahí es donde Pablo les dice: para los judíos esto es un tropezadero, porque ustedes necesitan señales. Para ustedes griegos esto era más difícil, porque ustedes en cambio quieren entenderlo esto dentro de la mentalidad humana y no la pueden entender. Debemos entender de que para el hombre hubiera sido imposible venir con una idea tan clara, pero al mismo tiempo perfecta, del plan de salvación como Dios la estableció. El hombre nunca se hubiera imaginado que tenía que exigir a Dios venir y hacerse hombre para morir estando en la condición de hombre y salvar al hombre. No encajaba, y antes más bien, llevado por su propio ego y por la oscuridad de su mente, piensa y hasta ahora sigue pensando de que la salvación tiene que ser obtenida por méritos propios. Entonces el mensaje de la salvación a través de la fe en la obra de Cristo encontraba gran rechazo dentro de la sociedad ahí en Corinto, pero esa es una realidad hasta el día de ahora. Mucha gente le cuesta aceptar de que la salvación no es por méritos propios. Mucha gente piensa que puede encaminar su propia manera de llegar al cielo. Aún para aquellos que en algún momento escucharon de que hubo un ser llamado Jesucristo que vino y murió en la cruz, para muchos es todavía difícil rechazar por completamente su propia obra y recibir la obra de Cristo. Siempre trata de justificarse a sí mismo para poder llegar de alguna manera a encontrar gracia y perdón en Dios. Como vemos, para el hombre es una locura la predicación. Por eso es lo que dice Pablo. Pablo dice: para el mundo es locura, pero para el creyente es poder de Dios. Es la obra del Espíritu Santo que nos lleva a nosotros a mirar en la obra de Cristo nuestro único medio de salvación. Es a través de la obra del Espíritu Santo que nosotros podemos entender este mensaje de tal manera que nos hace ver nuestra propia maldad, nuestro propio pecado, y nos lleva de esa manera al arrepentimiento y al mirar la misericordia y el amor de Dios que nos ofrece la salvación por la obra del Señor Jesucristo. Y es ahí donde para nosotros es poder de Dios. Así es que nosotros reflexionemos en esto y demos gracias de que Dios ha trabajado en nosotros para llevarnos a entender un mensaje que para el hombre natural es absurdo, pero para los que hemos llegado a conocer a Cristo, esto es lo más hermoso. Este mensaje de locura es completamente fuera de tono de la mentalidad natural del hombre, porque en primer lugar viene con la justicia de Dios. Además viene con la bondad y la misericordia de un Dios que quiere salvar al hombre. Viene con una obra que tuvo que ser pagada en la cruz por Él mismo, cuando llegó y se hizo hombre para morir en la cruz y ser sepultado y resucitar el tercer día, para mostrar de que Él puede vencer la muerte y al pecado.
y sobre todo es a través de la gracia que nosotros recibimos por fe. Dios nos otorga esto de una manera gratuita. El hombre no tiene que hacer nada para ser salvo. Todo esto no encajaba en la mente del hombre y hasta el día de ahora, en muchos lamentablemente, esto no encaja. Si usted ha recibido a Cristo como su Salvador personal, de gracia de Dios, que es la locura, como Pablo lo dice, es la locura de esta predicación, lo que nos ha llevado a la salvación. Y si usted, mi querido amigo, todavía no ha recibido a Cristo, pero acaba de escuchar esto, lo único que tiene que hacer es aceptarlo. Cristo le ama. Él vino a morir por usted. Él entregó su vida para que usted pueda, a través de este mensaje, poner su esperanza en Él. Él quiere perdonar sus pecados. Él quiere salvarle. Él quiere darle vida eterna. Y lo único que tiene que hacer es recibir por fe el perdón de los pecados y decirle a Cristo: yo quiero que me perdones, yo quiero que me salves. El mensaje del Evangelio es un mensaje que para el hombre suena locura, pero para nosotros es poder de Dios. Gracias a Dios por este maravilloso mensaje. A Él la gloria.